Bueno, muchachos, sí, están atentos, ¿no? Bueno, lamentablemente se me fue el internet y la luz también aquí en mi casa. Lo que pasa es que anoche han chocado un poste dentro de mi conjunto y está ahorita cambiando la empresa eléctrica, el poste, se fue todo. Voy a trabajar con la batería que tiene mi computadora, ¿sí? Entonces, y lo mismo con mis datos de mi teléfono. Pero sí me están escuchando, ¿no, muchachos? Sí. Sí, Ya, gracias, perdónenme. Bueno, sí. son imprevistos que pasan, ¿no? Vamos a continuar. Bien, entonces estábamos aquí, ¿no es cierto? Ya estamos acá. Vamos a ir terminando. Entonces, dentro de esto, la importancia dice, ya dijimos, en este caso no hay normas rígidas, por el contrario, se han puesto diversos modelos que los investigadores o las instituciones que patrocinan las investigaciones adoptan, según su conveniencia y las características específicas de la investigación que van a emprender. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que nosotros como docentes entregamos son lineamientos en parte generales y parte también específicos, ¿no es cierto? De pronto, en cuanto se refiere a proyectos, por ejemplo, yo hablaría un poco de inversión. Por ejemplo, el BID tiene su modelo de plan, ¿no es cierto? Digamos, no su modelo de plan, sino su modelo de proyecto. La CAF igual, ¿no es cierto? Semplades, por ejemplo, ha tomado un modelo sumado de todos los modelos, en este caso de los organismos internacionales, y pues eso es lo que se aplica en el país, por ejemplo, el formato Semplades, que abarca todo eso y al final está similar más o menos a los modelos que piden en este caso los organismos que dan financiamiento, ¿sí? En cuanto a proyectos de inversión. En cuanto a proyectos de investigación, igual hay también, por ejemplo, en el caso en la época del presidente Correa había un formato que se llama el formato CENESID, no sé si ustedes han escuchado o han visto o algún profesor les dio. Entonces, yo he manejado bastantes formatos CENESID, que es algo similar a lo que maneja un poco IKEA. Entonces, hay formatos, ¿no? Y hay formatos, por ejemplo, si ustedes presentan una ONG, les dan formatos de proyectos. Si presentan a un organismo internacional igual, pues tienen formatos de proyectos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer que tenemos que regirnos de esos formatos. ¿Qué implica esto? Entonces, pero los lineamientos generales, la forma de redactar los proyectos, de hacer los proyectos, exactamente estamos entregando en estas clases, ¿sí? Entonces, no es que digamos, este es el rígido y esto se aplica en todos los proyectos de investigación de esta manera y este es el formato y así de sencillo. Hay situaciones que pueden cambiar, pero en general lo que se le entrega acá es lo que nosotros generalmente presentamos a cualquier tipo de organismo, que en este caso que patrocina las investigaciones, ¿sí? Bien, entonces con esto podemos estar hablando en la primera parte y podemos hacernos algunas preguntas, ¿no es cierto? En este caso. Por ejemplo, decir cuáles son los propósitos de una investigación, podemos ya plantear, ¿no es cierto? Y aquí podemos hacer algún tipo de contestación. Acá podemos decir el plan de investigación, concebirse como un conjunto de determinaciones rígidas, absolutamente imperativas e inmutables. Entonces acá la respuesta acá dado, ¿no es cierto? Sí, no es rígido, es solamente un instrumento de orientación general para el accionar del investigador. Exactamente. ¿Sí? Entonces, pero hay algunos métodos que nosotros entregamos, es decir, que vamos a ver ahora, que ayudan mucho a orientar y a definir y a redactar de mejor manera nuestro plan de investigación, especialmente lo que es un objetivo, lo que son objetivos, lo que son actividades, lo que son supuestos, lo que son indicadores. Esas son normas que debemos tomar como base. Tampoco son rígidas, en este caso simplemente tenemos que saber que todo indicador debe tener sus características fundamentales para que nosotros poder hacer nuestro seguimiento, ¿sí? Implica. Si nosotros está bien planificado un plan, o sea, bien hecho un plan, podemos ejecutar sin ningún problema, con ligeras cosas que podemos, en el camino que vamos ejecutando, podemos cambiar o aumentar. Pero si un plan no está bien hecho, pues lamentablemente fracasaremos en nuestro proyecto, ¿sí? Nada más. Entonces vamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta, señores? Hemos terminado la primera parte de nuestro sílabo. En este caso vamos a entrar ya a la segunda parte del contenido de lo que son los sílabos. No sé si tiene alguna pregunta. No, profe, todo
Entendido. Ya, correcto. Vamos a ver a la segunda parte, ¿sí? Voy a poner la otra diapositivas que tengo hechos acá. Ya, se está mirando ahí, ¿no? Vamos a ver en este caso lo que es el plan de investigación y vamos a ver lo que es en este caso la primera parte, hablamos de lo que es la estructura del plan de investigación. Como les había dicho, son en este caso son las generalidades de un plan, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que el organismo patrocinador puede pedir más cosas, pero aquí está todo lo indispensable que podemos nosotros ir tratando, ¿no? Luego tenemos lo que es el planteamiento del problema y de investigación y el marco teórico. Entonces, aquí la estructura quiere decir, en este caso, un poco yo pondría el índice del plan de investigación. Sí, hay ciertas cosas que de pronto dentro de ese índice puede ser que alguna cosa adicional pida el patrocinador. Entonces, hay que incluirlo, ¿no es cierto? Pero en general, el plan que yo voy a entregar aquí es el que normalmente se presenta en este caso para buscar financiamientos en las investigaciones. Y eso no tenemos que, eso es, yo diría, la estructura mínima que debe tener, ¿no? Hay cosas que adicionales que puede pedir el patrocinador. Y en la segunda parte de esto vamos a ver lo que es en este caso el planteamiento del problema de investigación y lo que es en este caso el marco teórico. Que son dos parámetros fundamentales, o sería en este caso dos temas fundamentales que nosotros tenemos que conocer, lo que es el planteamiento del problema de investigación y el marco teórico. ¿Sí? Bien. Aquí un poco el plan de investigación, ¿no es cierto? ¿Cómo estaría en este caso constituido, en este caso, el plan de investigación o la estructura de un plan, ¿no es cierto? Les dice, las actividades deberán tener una secuencia lógica. Ya dijimos, en este caso, vamos a ver, pues cuando hacemos nuestro plan, las actividades tienen secuencia lógica, quiere decir que cuál es la primera actividad, cuál es la segunda, es decir, es la secuencia lógica, ¿no? De pronto, cuál es la tercera, de pronto puede ser la primera con tercera igual, lo que sea. El inicio de actividades, me refiero, no, soy igual, no hay iguales de actividades. Entonces, secuencia lógica es decir, es lógico, ¿qué primero debo hacer? Después, ¿qué lo segundo? Después, tercero y cuarto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque debo saber que si es que yo termino la primera, puedo hacer la segunda, porque a veces yo necesito primero los datos de la primera para yo comenzar a hacer la segunda, ¿no? O a su vez que yo la primera y la tercera, pues puedo comenzar a hacerlo, porque no depende ninguna, las dos no dependen de estas dos, pero depende otra tercera, la cuarta, puede ser que me dependa de esta tercera. Entonces, eso quiere decir una secuencia lógica, ¿no es cierto? Para ejecutar, nos ayuda a ejecutar bien nuestro plan. El tiempo estimado para cada actividad. El tiempo, ¿dónde estimamos el tiempo? Exactamente aquí estimamos el tiempo, ¿sí? Se llama estimado, ¿no? Todo es estimado. La estimación es un poco, te toma en cuenta lo que es la experiencia en este caso. La estimación del plan, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un muestreo en un río, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi actividad, muestrear, por ejemplo, tomar muestras, una o dos muestras, pero ¿cuánto me demoro en muestrear? Depende de la experiencia que tenga para muestrear, ¿no es cierto? Consecuentemente, si ya tengo alguna experiencia en muestrear este tipo de tipo de elemento que voy a tomar acá, una muestra en el río, entonces sé que, por ejemplo, yo me demoro 2 horas en muestrear y tener todo, con todos los protocolos, todo lo que es, en este caso, la cadena de custodia y todo lo demás. Entonces, si esto me demoro, yo que sé, 4 horas en todo, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir que estimar el tiempo 4 horas y si necesito hacer 4 muestreos, en el día puedo hacer máximo 2 muestreos. Entonces, eso implica, por eso se llama tiempo estimado, ¿cierto? Un poco. Y si no lo conozco, pues tengo que preguntar a la gente que conoce mucho cuánto me demoraría, ¿no es cierto? Y como soy novato, yo pues tengo que decir, muy bien, yo me demoro 4, ellos demoro 4, yo voy a demorarme 5 horas. Entonces, eso implica estimación de los tiempos para mi cronograma, en este caso de actividad, ¿no es cierto? Bien. Luego dice cálculo de recursos humanos. Aquí hablamos de recursos humanos. Esa parte sí es muy fundamental esto. Nosotros como directores de investigación o como
parte del grupo de investigación, no todo conocemos. Hay muchas cosas que está planteado en hacer acá, ¿no es cierto? Entonces, hay temas en donde tenemos que ver qué tipo de recursos, en este caso, humanos necesitan. Yo, por ejemplo, si voy a tomar muestras de agua de contaminación, de pronto tendré que buscarme digamos, en este caso, un ecólogo de la ecología, ¿no es cierto?, de ecología, para lo que es caudales ecológicos. De pronto, acá este, un ingeniero, digamos, yo que sea ambiental, no sé, ¿no es cierto? Y así, de acuerdo a los temas que yo voy a investigar y sabré qué tipo de recursos, en este caso, de talento humano o técnicos necesito, ¿no es cierto? Hablamos de técnicos, acá recursos técnicos que yo voy a utilizar dentro de esto. Entonces, acá de pronto, por eso los proyectos generalmente es que van a hacer. Muchos proyectos son multidisciplinarios, por si acaso, ¿no es cierto? Son multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que abarca algunas disciplinas, ¿no? Abarca algunas disciplinas, entonces ahí tengo que tomar en cuenta porque realmente yo no domino todos los temas, ¿sí? Yo puedo dominar uno o dos temas, ¿sí? Entonces, pero los otros temas son parte de otro personal, otro técnico que conozca bien el tema y sea parte de mi equipo de trabajo. Entonces, aquí hablamos de recursos humanos que tengo que saber quiénes nomás van a intervenir, con qué perfiles técnicos van a intervenir dentro de esto, ¿sí? Y luego vienen los recursos, en este caso hablamos de recursos humanos. Hay que entender que recursos humanos no solamente son el personal en sí, sino también sabemos que si es que no son parte de la universidad, estos personajes también tienen su sueldo, en este caso su costo, ¿no es cierto? ¿Cuánto costará el proyecto? Que venga un técnico a ayudarme a tomar, yo qué sé, a muestrear en el laboratorio a obtener tales o cuales resultados. Entonces, también son técnicos, en este caso, ¿no es cierto? Y dentro de los técnicos damos los costos económicos. Recursos materiales, otra cosa fundamental. De pronto yo puedo tener muestras, hacer muestreo, todo lo demás, pero necesito muchos reactivos, necesito materiales, necesito instrumentos para yo poder muestrear y luego para poder obtener datos del laboratorio. Entonces también tengo que saber esto, qué más necesito para esto. Desde la cámara fotográfica hasta lo que sea, hasta el GPS, ¿no es cierto? Que son cosas mínimas, pero ya en laboratorio son otra cosa más que necesiten. Y eso debe saber, ¿quién debe saber el que está planteando el proyecto, ¿no es cierto? Y si el proyecto es un poco multidisciplinario, entonces debe saber que él debe reunirse con otros técnicos que van a ser parte del proyecto y decir, muy bien, tú qué necesitas y tú qué necesitas. Y yo necesito esto. Entonces, todo eso es lo que nosotros necesitamos en cuanto a lo que es materiales. Consecuentemente, los recursos técnicos, tecnológicos, materiales, insumos, todo lo demás se transforma en este caso en lo que es los financieros. Entonces, en este caso, viene a ser los costos del proyecto, ¿sí? Entonces, esto es una cosa fundamental, porque después tenemos que, inclusive, por ejemplo, en el caso Cenecit, de pronto, por ejemplo, ahí fue la falla del gobierno de Correa. Si bien es cierto, apoyó mucho la investigación, pero en Cenecit habían técnicos que más se preocupaban de qué, de hacer seguimiento financiero. Si ustedes conocen, y algún rato les presento un proyecto de Cenecit que yo tengo, algunos proyectos que hicimos en el INAMI, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ellos no tenían técnicos exactamente, por ejemplo, yo qué sé, hacíamos estudios, por ejemplo, hicimos estudios de lo que es de investigación de lo que es radares meteorológicos para implantación de paraquitos, los radares. Entonces se supone que en CNC debía haber técnicos que conozcan esos temas y ayuden en este caso a orientar los resultados de lo que es la implantación de radares y los resultados y todo lo demás para lo que son el pronóstico del tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, eso, ¿sí? Y esos técnicos no había. Entonces, más técnicos que habían, técnicos más relacionados a esto, a manejo de recursos económicos. Si bien es cierto, el recurso económico es el recurso que realmente lo que le interesa al Estado es el buen manejo de recursos,